Buenos días a todas y a todos. Egunon Guztioi. Un domingo más os vamos a presentar una actividad que sucedió en los años 37 en la zona de Bidasoa. Y sin más, entramos. Hay una de las cosas que se ha hablado poco y es, por ejemplo, el contrabando de armas y municiones en el 1937. El paso de armas y municiones que se hizo desde España a Francia, es decir, desde Egualde a Iparralde, fue un acontecimiento muy poco conocido, pero de mucha trascendencia. Los cargamentos de armas eran enviados desde el puerto de Pasaia a través de camiones alemanes y de Requetés a la frontera de Vera. Normalmente era ese trayecto. Se transportaban en paquetes a un punto determinado de la Muga o de la frontera, donde los contrabandistas contratados por el grupo de extrema derecha Cesar, o la Cagul, si queréis llamarlo así, francés, los hacían llegar bien a Beoví, bien a Bruñ, bien a Sara, a Esquén, algún punto de la frontera de esta zona, ¿no? Donde se citaban para recogerlo todo y llevarlo bien a Burdeos, bien a Toulouse o bien a París. Según un trabajo de Arthur Chaudet, la Cagul, que se llama La Cagul, historia era la preparación de un complot de extrema derecha, del 36 al 38, hecho en la Universidad de Rouen, habla de esto, y habla también otro periodista también de lo mismo, un tal Charles Rever, en el periódico Ce Soir, del día 27 de octubre del 37, que afirmaba que los jefes de los contrabandistas de esta zona eran un tal Perico Vergarechea, que podría ser, Perico Vergareche, y seguía con el siguiente comentario. Esta noche, habla el periodista, hemos encontrado en el bosque de Viriatu su automóvil, con matrícula San Sebastián 5133, que acompañaba a un camión misterioso cuyo viaje había sido vigilado por la policía. Entiendo que la policía francesa. Había que tener en cuenta que ya en el 1936 se entregaba material alemán al grupo de la extrema derecha, como he dicho antes, de la Cagul o Cesar, como pago a los trabajos de las acciones terroristas y de información que se hacían en Francia. Trabajos que a donde no podían llegar los comandos de la comandancia de Irún o del Bidasoa, llegaban ellos. Cuando no se podía pasar el armamento, se almacenaba en depósitos que podían ser, hablan de una persona que se apellidaba Laborda y estaba muy cerca de la frontera. Más o menos sabemos dónde es, pero de momento no lo podemos decir. Otros cargamentos fueron a parques de artillería, entiendo yo, cuarteles o bien de Irún o bien de Donosti, que era el del cuartel de artillería. Pero siempre tenemos que pensar que las fronteras entonces estaban cerradas. Por tanto, ya había que pasarlo de manera de contrabando. Pero este abastecimiento y contrabando de armas o de municiones existía también en la frontera franco-italiana. Y consistía todo este movimiento de armas en la preparación de un complot militar para hacerlo en el mismo 37 en Francia. Y apoyado económicamente, porque el dinero hacía mucha falta, por las grandes fortunas y los grandes industriales franceses. Entre otras cosas, la organización francesa, la Cagul o Cesar, como queréis llamarlo, recibió 100 fusiles Beretta semiautomáticos. Este episodio ilustra perfectamente la alianza mortal en el seno de una internacional negra que ya estaba en pleno funcionamiento, y nunca ha dejado de estarlo. El material que se exportaba desde España e Italia consistía en metralletas alemanas Schmeser de 9 milímetros y 32 cartuchos, fusiles Beretta, como hemos dicho, pistolas, granadas, en fin, todo ese material de guerra que está ahí. Stocks de armas y municiones que también se almacenaban en Suiza, entre otros sitios. Además, tenemos que tener en cuenta que las dos firmas mencionadas como Schmeser y Beretta estaban ya nacionalizadas por los respectivos países. Por otra parte, los camiones anteriores que hemos mencionado bien se pasaban a través del puerto de Pasaia, como he dicho, pero también a través de la frontera de Hendaya. Y a la vez de los camiones pasaban, bueno, pues motores de aviones, en fin, un montón de cosas más que, bueno, en aquel entonces no hacían las cosas nada, ¿no? Los camiones eran Magirus alemanes, Magirus diésel alemanes de 5 toneladas y pasaban alrededor entre 15 y 20 diarios.
eran de color azul y de toldo verde. Estos envíos estaban dirigidos, o el que hacía los papeles en la frontera, era el Endayés León Pardo, que entonces militaba en partidos de extrema derecha y tenía la exclusiva de todos los productos alemanes para pasar la frontera. Entonces, claro, surgió la gran pregunta que se hacían todos los periodistas. ¿Dónde está el comisario de no intervención? ¿Y cómo es posible que estén dejando pasar el armamento y el material de guerra para la España rebelde, y en este caso para los de vuelta, a través de la Muga? La gendarmería que cubría la zona de los Pirineos tenían pruebas que implicaba al comandante Julián Troncoso, quien había dado orden desde 1 de agosto del 37 de intensificar los envíos de armas y explosivos con destino a Francia. Esto está refrendado, en fin, todas estas cosas. La gran pregunta que nos surge a nosotros es que el comisario de la no intervención miraba a la luna cuando pasaban material para la República y miraba a otro sitio o lo dejaba pasar cuando había material para los españoles que luego lo volvían a Francia. Pero bueno, este es el eterno problema de todo. Y bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y si os gusta pues le dais al like y si os suscribís todavía mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Mila esker zuen arretagatik eta ondo pasa. Mila esker, agur.